sus problemas, quién y cómo deben resolverlos, todos los días en Agenda Ciudadana, con discusión, debates, entrevistas, porque todas podemos aportar para una mejor ciudad. Seguimos liderando en nuestro barrio y ahora nos toca avisar a las demás compas que se conecten de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Agenda Ciudadana en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Suena mejor. En el Instituto ISMEN abrimos nuestras matrículas virtuales. Ingresa a www.ismen.edu.pe y estudia desde casa computación e informática y contabilidad. Matrícula virtual www.ismen.edu.pe. Informes 997-591-326 o al 993-656-772. Es hora de que anuncies tu marca, tu negocio o tu servicio. Puede sonar aquí. Llámanos al 288-1096 o al 997-591-314. Hey, si vas a la calle, usa correctamente tu mascarilla y protector facial. Respeta el distanciamiento físico y evita las aglomeraciones. No lleves el virus a casa. Lávate las manos con agua y con jabón. Juntos venceremos el COVID-19. Es un mensaje de Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Suena mejor. Con el apoyo de Radio Wüstewelle de la ciudad hermana de Tübingen, Alemania. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados oyentes? Ahí a nuestras hermosas, lindas vecinas también, un saludo muy especial. Hoy día estamos felices porque ya estamos encaminados en el mes de diciembre, como siempre tratándonos de cerca, con mucho cariño, aquí a través de Radio Estéreo Villa. Suena mejor, estamos en el 101.7 de la FM. Les saluda María Girón, aquí en nuestro programa Agenda Ciudadana, ¿no? Unidas y conectadas, luchando por nuestro derecho a la ciudad. Como siempre, de lunes a viernes, estamos a partir de las 10 de la mañana y les traemos un programa de éxito, como decía yo, o en todo caso de lo mejor, ¿no? Para reflexionar y para ir tratando de mejorar en nuestra vida como persona, como sociedad, como país, ¿no? Hoy día vamos a tratar el tema de la situación de la población indígena y afrodescendiente en el contexto de pandemia, ¿no? Es un tema también muy importante en el cual tenemos que conversar y tratar de ver cuáles son las mejores salidas para todos. Bien, hoy día miércoles 2 de diciembre, como les digo, ya encaminados en el mes, estamos con nuestro programa, pues Agenda Ciudadana. Voy a saludar a mi amiga Pilar, ya está lista, ojalá que hoy día no tengamos ningún problema de conexión. Muy buenos días, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, María, buenos días a nuestros vecinos de las Cuatro Limas. Y bueno, como ya lo mencionaste, situación de la población indígena y afrodescendiente en el contexto de pandemia, Mari. Así es. Bueno, hoy en el programa tenemos un tema así de sumo interés, ¿no? Y a veces no es tomado con la seriedad del caso. Hemos visto a diario, ¿no?, que en esta etapa de confinamiento se han dado muchos abusos de discriminación racial, ¿no? Estos abusos han ido en aumento, no sé si será por la pandemia o es que, bueno, no quiero justificar, ¿no? Pero el respeto hacia la otra persona ha sido nula, totalmente, ¿no? Indignante ha sido oír estos casos, verlos por los medios de comunicación, pues es increíble, ¿no?, que este nivel de discriminación aún exista en nuestro país, esta insensibilidad por el otro. Así es, Mari, aún no tomamos conciencia de la gravedad del tema, ya que todos merecemos respeto e igualdad de valores, ¿no? Todos somos iguales en un país de diversas culturas. Es por eso que hoy, ya lo mencionaste, que tenemos el programa, el tema de la situación actual de la comunidad indígena y afrodescendiente en el contexto de pandemia, y ya lo mencionaste en sus inicios. Estamos en un país donde todos deberíamos mirarnos de igual manera, ¿no? Y que existe racismo en estos tiempos es inadmisible. Exactamente, ya en programas anteriores hemos conversado sobre este tema de la discriminación étnico-racial
y no podemos discriminarnos entre nosotros, ni por color, ni por raza, ni por, digamos, situaciones que están al margen. O sea, somos seres humanos y nos deberíamos de considerar con respeto ante todo, ¿no? El respeto por la persona es lo que debería de prevalecer. Bueno, entonces hoy día, como ya también le decía desde el principio, tenemos un programa súper interesante, ¿no? Para poder escucharlo y a ver si tenemos los comentarios también de nuestras amigas que nos siguen ahí por las redes. Estamos en el Facebook de Estéreo Villa, que nos pueden seguir, ahí las vemos nosotros al toque y compartimos todos sus comentarios, ¿no? Así que, no se desprendan de nuestra radio, de este programa Agenda Ciudadana, que sale también por la inquietud y la producción también de el programa urbano DESCO, ¿no? Saludar también todo el trabajo que vienen realizando desde el programa urbano DESCO. Bien, entonces son las 10 de la mañana con 6 minutos. Estamos ahí nosotros listas también para comentarles que también tenemos en nuestro bloque donde están nuestras amigas, las reporteras, ¿no? Quienes nos presentan día a día en nuestro programa todas las inquietudes que tienen las lideresas que se encuentran cumpliendo definitivamente, estrictamente las normas establecidas de protección, distancia social, pero ellas siguen trabajando, ¿no? Desde sus barrios, con su celular, que eso es una maravilla ahora, ¿no? Hemos tenido que aprender a manejar el celular para poder comunicarnos y para poder también prestar la ayuda que se necesita o en todo caso solicitarla, ¿no? Entonces ellas están con su celular y brindando como siempre una gran vocación de trabajo por sus comunidades, ¿no? Así que muy bien, Mari, vamos a tener también más adelante, ya nos informarán cómo sigue. Sí, Mari, justo ya nos informan que ya tenemos nosotros ya a Paulina, nos está esperando para que nos dé su pequeño reporte. Adelante, Paulina. Hola, soy Paulina Luza, soy secretaria de organización del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, Sintrahogar, y también de la Secretaría de Defensa de la Federación Nacional de Trabajadoras y de Trabajadores Renumerados del Hogar del Perú, Fentrahogar, afiliada a la CUT Perú. Aquí en el Cercado de Lima nos preocupa la situación de las mujeres. Hay mucha violencia en la familia, en la ciudad. El Estado tiene que protegernos, que haya garantías para nuestros derechos. Por eso debemos incluir este tema en los planes de gobierno, en las acciones de la municipalidad, y también de los congresistas. Únete, es importante tu participación. Y apoya a la agenda política de las mujeres. Nuestra agenda, solo juntas podemos lograr que las autoridades y los candidatos incluyan en sus planes, en las políticas públicas, nuestras demandas y necesidades. Hagamos un cambio por el derecho a la ciudad de todas y de todos por igual. Así es, nosotros ya tuvimos este mensaje que nos da como reflexión de Paulina. Ella siempre ha estado con nosotros en sus reportes y hoy nos da un claro mensaje de que, Mari, también el Estado también debe velar por nosotros, pues nosotros somos parte del pueblo, ¿no? Y por ende nosotros necesitamos una ciudad diferente tanto en salud, menos discriminación y igualdad de oportunidades tanto como hombres y mujeres. Así es, Pilar, así es. Muchas gracias entonces a la señora Paulina por este importante mensaje que nos hace llegar a esta hora, ¿no? Para poder unirnos en todas las preocupaciones que tienen ellas como lideresas en todas las limas y escuchar el programa Agenda Ciudadana para que puedan tener toda la información y actualizarnos de todo lo que está pasando y todo lo que se necesita mejorar en nuestra ciudad, ¿no?
Hoy día pues nuestro tema, Pilar, es sobre la situación de la población indígena afrodescendiente en este contexto de pandemia, que definitivamente es posible que no la haya pasado tan bien. Todos los peruanos de manera general no la hemos pasado bien, pues supongo que ellos también vamos a tener una invitada también para poder conversar sobre este tema, ¿no? Pero sí algunos datitos que de repente nos puedan mencionar, o ya estamos con el reporte, me parece, con la señora Ernestina, Pilar. Sí, nosotros ya tenemos la grata y siempre bienvenida, en este caso de nuestra compañera de las Limas. Tenemos nosotros a Lima Centro ya con María Ernestina, que nos va a comentar y nos va a dar su punto de vista de las situaciones de afrodescendientes en tiempos de pandemia. Adelante con el reporte, por favor. Buenos días, reportando Ernestina Ochoa de Amunetlán desde Chorrillo, cómo la pandemia ha afectado a la población afroperuana y sobre todo a las mujeres afroperuanas. Esta pandemia ha dejado a muchas mujeres sin empleo, han perdido sus esposos, sus hijos, también se han quedado desempleados, y sus niños menores que estudian en las escuelas también tienen el problema de que no cuentan con internet, no cuentan con tablet, no cuentan con una laptop para poder estudiar esta educación virtual en casa, ¿no? Y ese es el problema. Y el otro problema es sobre las medicinas, ¿no? Que esta población, la población afroperuana, sufre del corazón, de hipertensión y otras enfermedades porque son personas vulnerables y tampoco el Estado no ha dado una mirada a eso. Entonces, también pedimos que el Estado se haga cargo también de la salud, de la educación y de la alimentación, el trabajo de la población afroperuana que está sufriendo grandemente por esta pandemia. Reportó Ernestina Ochoa. Adelante, Pilar y María. Muchas gracias a la señora María Ernestina Ochoa Luján, quien nos comenta pues, cómo ha afectado la situación de las personas afrodescendientes en estos tiempos de pandemia, ¿no? El tema del empleo, la salud, ¿no? Hay que reconocer que esta población afrodescendiente tiene un sistema, un trato de salud que es un poquito peculiar en ellos, ¿no? Por ejemplo, sufren mucho de la presión como toda persona, pero es más común en ellos, ¿no? Son, como decía la señora, vulnerables, ¿no? Son vulnerables, ¿no? Entonces, y que no reciban el trato adecuado, como también en este caso son también dejados de lado en la salud, ¿no? Estas personas afrodescendientes. Muchas gracias entonces por el reporte que nos ha enviado la señora María Ernestina. Así es, Mari, lamentable, pues ella hace un llamado también a las autoridades por la situación que ella ha vivido en esta pandemia, ¿no? Y algo que quiero mencionar también, Mari, es que al inicio siempre de esta pandemia se pedía distanciamiento social. Y ya conforme haya pasado el tiempo, estamos reconociendo que fue un error muy grave, pues no era distanciamiento social, sino es que es distanciamiento físico, porque lo que María vivió era esto, el distanciamiento social, pues deberíamos haber sido más empáticos, más humanos, en que ella tenga mejor una salud y la aprobación y la población completa de su distrito en educación, alimentación, que prácticamente fueron olvidados y que esto no debería haber pasado, ¿no? Entonces, no. Un llamado para las autoridades también, que es necesario, Marita, que tienen que tomar cartas en el asunto. Sí, definitivamente, en el país este tema de la discriminación racial es como una estructural, ¿no? La discriminación racial se da desde muchos años y en este tiempo de pandemia se ha vivido mucho, ¿no? Muy de cerca cómo somos dejados de lado de nuestros derechos y cómo las personas no nos respetan, ¿no? En cuanto
que ni bien nos ven, como nos vean, ya nos están calificando. Y eso no debería ser así. Eso también es discriminación. Sí, Pilar. Sí, Mari, lamentable. Bueno, ya nos comenta que tenemos a Rosa Ochoa, pues ella nos va a comentar parte de sus experiencias personales. Adelante, Rosa. A Munetrá. A mí me afectó mucho la pandemia porque me llamaron por teléfono de mi trabajo diciéndome que ya no pertenecía, que ya no necesitaba mis servicios. Soy una persona de 60 años y a los afrodescendientes se les tacha de, ¿cómo se dice? No le quieren dar piensan que cuando sufre depresión, de diabetes y todo lo demás, no le dan cabida en su trabajo. Una persona de 60 años peor todavía. A mí sí me afectó demasiado la pandemia. Bien, tenemos el caso ahí de la señora Rosa Ochoa que nos comenta cómo le ha afectado definitivamente este tema de la pandemia en su salud, ¿no? Ella sufre de hipertensión, diabetes, entonces ha tenido que llevar un control seguido, ¿no? Debido a lo delicado de su salud, ¿no? Y bueno, nos informa de este caso, ¿no? Y así como ella habrá muchos otros, ¿no? Por el tema de que se deja de lado a cierto sector de la población y en un abandono en la salud. Sí, Mari, lamentable. Ella justo lo mencionó igual que nuestra compañera Ernestina, que a muchas personas afrodescendientes tienen esa mirada de que ellos sufren de hipertensión, sufren del corazón. Bueno, creo que en su mayoría de la población también puede sufrir esto, pero no es ajeno más en este caso a los afrodescendientes y mucho más Rosa que se vio afectada, ¿no? Por esta situación en su salud y a sus 60 años. Y me pregunto también si el Estado está pendiente de esta población vulnerable, porque no solamente era quedarse en casa nada más y cuidar su salud, la idea era tener un registro de estas personas que sufrían de alguna enfermedad de repente crónica para que también los médicos o especialistas puedan llevar los medicamentos necesarios para que ella tenga una calidad de vida mejor de la que esperan, ¿no es cierto? Claro, definitivamente los centros de salud llevan un registro de las personas que atienden, ¿no? Pero al parecer, pues en este tema de pandemia que nunca antes se ha vivido, nos agarró desorganizados, ¿no? Como siempre, y quienes pagan los platos rotos son las personas más vulnerables. Y en este caso, así como esta señora en delicada de salud y al parecer adulta mayor, ¿no? Cuando debería ser los primeros casos que hay que atender, ¿no? A los niños, las mujeres, y más si son ya adultas mayores, ¿no? Entonces ahí hay un tema también de falta de organización. Sí, vamos bueno, a presentar. Sí, Mari. ¿Sí? Me parece que ya está listo el caso también. Vamos a escuchar a la señora Noelani Medrano Talledo. Vamos a escuchar. Adelante. Me afectó mucho a mí a nivel escolar, puesto que yo soy una alumna que este año voy a terminar el quinto año secundaria. Justo yo estaba con la ilusión de hacer promoción con mis compañeras y lamentablemente este año no se va a poder. También mis padres contaban con un buen trabajo y ya habíamos hecho planes sobre a qué universidad iba a ir, cómo iba a empezar, quizás los materiales que iba a utilizar, laptops o esas cosas. Y todo se había truncado debido a la situación de estado de emergencia con lo del coronavirus y eso. Sí, parece que se ha cortado. Sí, justo Mari Noelia nos comentaba, ella es estudiante, te imagino que debe estar entre los 16 y 17 años. ¿Cómo se vio afectado su vida de un momento a otro? Hablamos de marzo, desde que se indica que es el cierre, ¿no?, de las fronteras, el cierre de universidades, institutos y colegios para tratar de salvaguardar nuestras vidas, pero a ello también se vieron afectados la educación, la alimentación, la salud y todos esos planes, Mari, que uno espera de repente al quinto año y ver sus posibilidades para el futuro, ¿no? Así es, nos comenta ahí que
se ha visto frustrada ella está en promoción, y además también una gran preocupación es la falta de empleo, ¿no? Esta oportunidad laboral que uno siempre, que es lo principal, lo primordial para poder vivir, desarrollarse en todos los ámbitos, y que te falte esto del trabajo, pues ha limitado también mucho, ¿no? En este caso aquí nos cuenta esta amiga, Noelí, que pues definitivamente se vio afectada, ¿no? En tanto en sus estudios como en el ámbito laboral, muchos proyectos que se han venido, digamos, abajo, ¿no? Y así como ella, también mucha población ha tenido que pasar por todo ello, ¿no? Gracias entonces para estas dos participaciones que hemos tenido hoy día, Pilar. Ellos son un claro ejemplo de la situación, Mari, que ha vivido la población. O sea, solamente hablamos de Rosa y Noelia, el caso de Ernestina, que nos comentó su situación, que ha vivido en la pandemia. Imagino que de repente actualmente está pasando también esta situación, y no solamente ellos. Hay muchas personas, tanto de Lima Centro, Lima Sur, Lima Este, que están pasando esta situación en lugares donde no tienen acceso al agua, en lugares que no tienen acceso a la salud, y en lugares que lamentablemente están viviendo discriminados, ¿no? Por su color, por su raza, por diferentes factores, que no debería suceder esto en tiempos de pandemia. Lo que queremos es empatía, humanidad, para que ellos también puedan salir adelante, ¿no? Si nosotros no los apoyamos, imagínate el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el Estado diga, acá estoy, ¿no? Eres un peruano, eres una persona a las cuales yo debería cuidarlo, más que todo en la salud, y eso no se está viendo, Mari. Así es, el tema que estamos tocando ahora coincide mucho con estos casos que se han dejado en abandono. Podremos decir que es un tema también de discriminación, ¿no? De dejar de lado y de no mirar las necesidades de la población que más lo necesita, y justamente es discriminada justamente por eso, ¿no? Porque es por ser pobre, ¿no? Y por vivir en las condiciones que están, ¿no? Entonces, en este día, hoy nosotros vamos a reflexionar sobre ese tema, sobre el racismo, que ya es estructural y de discriminación histórica, ¿no? De muchos años aquí en la población, quienes han sido y continúan siendo objeto de discriminación, ¿no? Quienes generan, en todo caso, vulnerabilidad. Por ejemplo, hemos pasado esta pandemia, y quienes fueron los más afectados son esta población afroperuana, ¿no? Y así como ella, las otras poblaciones indígenas que también se han visto perjudicadas, ¿no? En relación a esto de la población, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional ha mencionado que efectivamente, pues este tiempo de pandemia ha visto vulnerados los derechos de esta población en general, ¿no? Entonces, vemos que hay informes también donde se hablan de que una gran mayoría de la población afrodescendiente ha sido vulnerada en todos sus derechos. Sí, Mari, justo uno de los datos muy importantes es que nos menciona que el racismo estructural y la discriminación histórica de los que está esta población visto y continúa siendo objeto, y eso genera una situación de vulnerabilidad a los efectos de la pandemia con relación a la población general, como lo señaló en este caso también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Si en tiempos de pandemia se vive el racismo, imagínate cómo se habrá vivido en tiempos que no eran la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para hacer para que no sigamos viviendo de esta manera y discriminando en sus diferentes formas, ¿no? Así es. También hay otro tema que también está dentro de esta conciencia de asumirte como parte de un sector, que es, por ejemplo, cuando uno no se asume que es serrano, cuando uno no se asume que es afrodescendiente, ¿no? Y esto ha tenido gran importancia en el último censo que se dio, que vino una pregunta ahí si se consideraba parte de la población afrodescendiente. Tenemos aquí también un dato muy importante para comentarlo. La pregunta de autoidentificación étnica fue incluida por primera vez en el censo, el 12 censo, ¿no? Del poblacional, ¿no? Y el 7º de vivienda en el año 2017. Esta pregunta buscaba recoger información sobre la autoidentificación étnica de la población mayor de 12 años de edad, considerando elementos que son, digamos, como la costumbre, sus antepasados, ¿no? A fin de visibilizar la realidad y la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí vino esa pregunta.
para ver si nos identificaban con nuestra raza. Sí, yo creo que a esta población, Mari, que se realizó el censo en el 2017, muchos jóvenes, como ya lo mencionaste, a veces no se identifican, ¿no? Más que todo por el tema de racismo, entonces tratan de no asumirlo. Efectivamente, ¿quién no ha sufrido de repente racismo? Las personas que en ese momento han venido de algunas provincias, han venido de la Amazonía y no se identifican y psicológicamente no lo van a mencionar porque sienten que esta persona que tú le vas a decir, sí, que prácticamente son tus costumbres, tus antepasados, tus familiares, no lo vas a asumir y no da un claro resultado en el censo, ¿no? Pero hay quienes sí han dado y tú mencionas que son a partir de los 12 años quien puede identificar sus costumbres y claro. Parte de sus sí, antepasados. Definitivamente tenemos cuestionamientos ahí con este censo que se dio en este año, pero hay ahí algunos resultados que ayudan un poquito, ¿no? Y que hace pues ver que también en nuestro país no solo, existen varias culturas, ¿no? Se visibilizan, por ejemplo, 51 pueblos amazónicos, ¿no? En nuestro país. Se ha mencionado que existen 55 pueblos indígenas, ¿ya? 51 de ellos son amazónicos y 4 andinos, además de la presencia de la población afroperuana, que parece que es un 3 punto y pico de porcentaje. No sé, todavía esos datos, por ejemplo, de repente no está estipulado y no ha salido, ¿no? Entonces, existen estos digamos, números, estas estadísticas del grado de la población que tenemos en el país. Somos mayoría en todo caso, ¿no? Así es, esto no se puede visibilizar como se debería en ese porcentaje de los afrodescendientes en la estadística, pero también el sistema y la historia en la cual parte de esta necesidad de la promoción y reconocimiento de estos grupos poblacionales, también, María, con la finalidad de que el Estado pueda contar con información desagregada para la formulación de políticas públicas diferenciadas y dirigidas a ellos con su condición de vulnerabilidad, o sea, cuando ellos se sienten también un poco no reconocidos por el Estado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ahí teníamos algunos datos que son importantes tomarlos en cuenta y y de hecho la población tenemos que asumir que somos todos iguales y no debemos de tener ningún tipo de discriminación entre peruanos. Así es, Mari. Bueno, nosotros vamos a regresar también con unas entrevistas en breve momento, pero nos vamos a un corte comercial y retornamos. Correcto. En las encuestas responde Esterio Villa 101.7. Con Centenario, comprar tu lote es facilote. Este sábado 12 de diciembre es nuestra gran venta final. Ingresa a nuestra web www.terreno.pe, regístrate y compra tu lote en las mejores urbanizaciones del sur de Lima, Loma Bonita y Arenas de San Antonio, con descuento de hasta 20% en pago al contado. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Llegaron las fiestas de fin de año. Elevemos nuestras copas y hagamos un brindis con Santiago Queirolo. En estas fiestas brindemos por los buenos deseos, con vinos, piscos y espumantes de Santiago Queirolo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En el Instituto ISMEN abrimos nuestras matrículas virtuales. Ingresa a www.ismen.edu.pe y estudia desde casa computación e informática y contabilidad. Matrícula virtual www.ismen.edu.pe. Informes 997-591-326 o al 993-656-772. Conoce la programación de Aprendo en Casa en Radio Esterio Villa. Programa de intervención temprana, lunes y miércoles a las 3 de la tarde. Educación básica especial, lunes y miércoles a las 3:30 de la tarde. Educación inicial, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Leemos juntos, de lunes a viernes a las 4:15 de la tarde. Educación básica alternativa, lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y orientaciones para padres de educación básica especial los lunes y viernes a las 7 de la noche. Aprendo en casa en Radio Esterio Villa 101.7 FM. Comunícate con nosotros vía WhatsApp y envía tus denuncias, emergencias, fotos y videos al 997-591-310.
Estéreo Villa. Bien, regresamos con nuestro programa Agenda Ciudadana, aquí ya en la segunda media hora, 10:30 de la mañana, y vamos a tener una importante entrevista realizada por la señora Silvia Auriol a la activista indígena, ex congresista de la República. Estamos hablando de la señora Tania Pariona Tarqui, ¿no? Vamos a escuchar su entrevista muy importante, quien la realizó, Silvia Auriol, y además mencionar que Tania es trabajadora social con estudios en maestría en desarrollo humano, en enfoque de políticas, ex becaria del programa de formación para líderes indígenas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y además asociada del Centro de Culturas Indígenas del Perú. Presentamos entonces la entrevista. Buenos días, María, y a las compañeras de Agenda Ciudadana. Tenemos ahora una invitada que tiene mucho que decir sobre el tema indígena en nuestro país. Se trata de Tania Pariona Tarqui, activista indígena, ex congresista de la República de Perú entre los años 2016 y 2019, trabajadora social de profesión con estudios de maestría en desarrollo humano, enfoques y políticas, ex becaria del programa de formación para líderes indígenas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, y asociada al Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. Buenos días, Tania, es un gusto tenerte aquí en el programa Agenda Ciudadana. Mainayam ñañallay Silvia, chaynallata hiallapayan, llaqtamasinchikunapaj, hatun napaykuynita, llapayanchikpajari. Buenos días, Silvia. Un saludo cordial a toda la población que nos escucha a través de tu programa. Muchísimas gracias, Tania. Qué bueno que nos recuerdas la belleza de nuestro quechua. Empecemos entonces, digamos, reflexionando cuáles son estos problemas que en el Perú afectan a la población mayoritaria peruana, que es la población indígena de origen quechua, Tania. ¿Cuáles son esos problemas que enfrentan los pueblos indígenas del Perú y que limitan el desarrollo de las personas? En primer lugar, Silvia, hay que remarcar que en el Perú somos el 25% de la población que pertenece a un pueblo originario, ya sea aymara, quechua o de la diversidad de pueblos de la Amazonía. Tenemos 48 lenguas originarias. Después del censo del 2017 queda demostrado que no somos una minoría étnica, somos una población representativa que habita el área rural, el área urbano y en todo el territorio nacional. Entonces, nosotros como pueblos originarios hemos venido arrastrando una invisibilidad histórica para el país, primero porque no se nos reconoce derechos plenos. Me refiero a los derechos sociales, económicos, políticos, culturales como tal. Hay una negación muchas veces de nuestra existencia y esta gran confusión si son indígenas o no. Creo que de lo que se trata, y hay que decirlo también claramente, es que la autoidentificación y la identidad tiene que ver con ese sentimiento, esa raíz cultural, esa historia y ese compromiso que tenemos para defender los derechos colectivos. Hasta hoy seguimos viviendo la carencia en los servicios básicos como agua, la energía eléctrica, ahora mismo la limitación de acceso a la conectividad con el Internet, en el nivel de la nutrición, el apoyo al sector agrícola y otras áreas tan básicas que se supone son elementales para el desarrollo de todo el país. Sin embargo, nosotros sentimos que los pueblos indígenas no hacemos parte de la agenda nacional. Han habido avances importantes, sí, como las políticas interculturales de salud, de educación, tenemos una política nacional de lenguas originarias, tenemos una ley de consulta previa, que seguro hablaremos también de ello. Sin embargo, Silvia, quedan
muy cortas a toda la demanda que todavía ha quedado muy rezagada y poco atendida por el Estado peruano. Así que los pueblos originarios seguimos bregando y luchando por nuestros derechos, tanto colectivos como individuales, como ciudadanos, como mujeres, como juventudes, como niñez. Eso un poquito para mapear la situación, pero también hay que decir que a mí me parece importante desde mi experiencia política, no tenemos representación política, menos con voz propia en el Parlamento. O sea, si vemos de los 130 congresistas no hay una representación andino-amazónica ni proporcional a ese 25% que representamos en el país, y hace falta un mecanismo legal para garantizar este derecho. Como bien dices, Tania, somos una población para nada una minoría en el país, pero justamente esta carencia del goce de los derechos nos cuesta reconocernos como originarios, como indígenas. ¿Cómo es el origen de esta problemática? ¿Por qué, digamos, no hemos logrado hacer valer los derechos que deberíamos tener y que nos deberían poner en priorización para la atención de las demandas y las necesidades que se presentan? Hay un problema nosotros decimos, de racismo estructural en nuestro país y en general en toda la región de América Latina y a nivel mundial, y es que para los estados, los pueblos originarios no siempre representan una población que contribuya, ¿no? Desde esta perspectiva, desde los estados, que contribuya, dicen, con la economía, sino que más bien generan gastos y que son sujetos que, bueno, no son significativos para la construcción de esa nación que se configura ser como Estado. Sin embargo, este racismo y discriminación cruza también las políticas públicas cuando se asignan los presupuestos. De pronto no somos prioridad, cuando se definen programas o proyectos que van a responder a una demanda, una necesidad sentida por la comunidad, cuando vamos a ser no muy bien tratados en un centro de salud, o cuando vamos a un servicio público y de pronto la discriminación por tu lengua, por tu origen, por tu procedencia, por tu condición, hasta por tu cuestión fenotípica, sigue siendo una reacción como naturalizada. Y ese racismo, o sea, no solo es un trato entre nosotros, ¿no? En las relaciones sociales, sino que también cruza, digo, de manera estructural, institucional y en la definición de políticas públicas que se supone deberían tener un enfoque intercultural, un enfoque interseccional y un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y también hay que decir un enfoque de género, porque las condiciones de las mujeres no son pues las mismas y vemos las brechas enormes entre hombres y mujeres, incluso en los espacios comunitarios y al interior de los pueblos originarios. Entonces, hay un problema grande que hay que resolver para redefinir una nueva relación con el Estado, para redefinir ese reconocimiento de derechos en coherencia con los convenios internacionales, los tratados del cual el Perú ha suscrito, del cual el Perú tiene un deber también como Estado. Desde lo que mencionas, ¿no? Desde tu experiencia como legisladora en tu labor en el Congreso, como congresista indígena, ¿no? De origen indígena, ¿has vivenciado, digamos, estas situaciones de discriminación, de racismo al interior del grupo parlamentario, tal y como se ha producido, tal vez, si lo recordamos en algún momento, con anteriores congresistas que han representado pueblos indígenas y que se han visto en situaciones de discriminación, de racismo muy graves? Yo considero, Silvia, que desde la primera experiencia de representación en el Parlamento de los pueblos originarios, el 2001 con la hermana Paulina Arpaz y luego la hermana Hilaria Supa y luego María Sumire y luego otras compañeras, sumando no somos más de 6 mujeres andinas que hemos llegado al Parlamento, ni una sola hermana amazónica, pero las 6 que hemos llegado, todas hemos vivido un escenario de discriminación en el Parlamento, o sea, en un poder del Estado que se supone que debe promover igualdad, debe promover el ejercicio pleno de los derechos, debe promover leyes que van a garantizar mejores condiciones de vida para la gente, pero lo que se vive en el Parlamento realmente da mucho que pensar sobre lo que somos como país. Yo particularmente me he tenido que enfrentar, o sea, a espacios en donde, claro, porque eres andina o porque de pronto
hay una preconcepción de parte de los políticos en creer que, bueno, no conoces, no sabes, ¿no? O porque eres joven, o porque eres mujer, y es una discriminación asolapada, pero también algunos han sido tan evidentes que uno dice, bueno, esto es racismo puro. Incluso en la idea esto de reconocer la problemática. Yo cuando comentaba la situación, señores, en las comunidades indígenas, es grave. O sea, no hay agua potable. La gente come y bebe agua entubada. Y habían parlamentarios que desconocían de esta realidad, ¿no? Y decían, ay, la congresista Paliona está exagerando, el Perú ya es un país camino al desarrollo, es un país que tiene renta media, en la economía vamos bien, pero y la idea es que, bueno, los indígenas tengan lo que les corresponde, sí, hay que llevarlos, hay que empezar también a modernizarlos, ¿no? Esta lógica del indígena todavía en una capacidad limitada, en un sujeto que requiere asistencia y no reconocido como actor político de cambio, como un sujeto pleno de derechos, ¿no? Y te das cuenta evidentemente que hay unas concesiones terribles, hasta el punto de que un congresista dijo que para definir la identidad indígena tendrían que hacernos una prueba de ADN. O sea, eso es inconcebible en pleno siglo XXI, ¿no? Pero bueno, y por eso es que yo creo que el Parlamento y el Poder Legislativo se ha ido deslegitimando, se ha ido también distanciando de la población y de esa confianza que se supone deberíamos mantenerla desde cuando postulamos, desde cuando asumimos un rol tan importante como ese. Pero bueno, esa la hemos vivido y estoy segurísima que desde la hermana Paulina Arpasi, porque además he podido hablar con ellas, han vivido de verdad en momentos bastante difíciles de un racismo totalmente evidenciado. O sea, negarlo sería remarcar un doble racismo, pero bueno, seguimos en la lucha y la idea es construir también una cultura de respeto, no de tolerancia. Yo no coincido en que hay que tolerarnos, lo que hay que hacer es respetarnos, reconocernos, incluso autorreconocernos, porque te aseguro, Silvia, que en Lima, y no solo lo digo yo, o sea, más del 60% de la población tiene ascendencia indígena, y hay familias que vienen, por supuesto, de origen andino, amazónico, y hoy por hoy también hay jóvenes que empiezan a revisar sus historias familiares y me da gusto que algunos, por ejemplo, asuman su identidad con orgullo, tengan intenciones de recuperar su idioma, de decir, aquí estoy, yo también soy huanca, vengo de esta tierra, yo también soy aymara. Y eso es lo que le hace particular al país y le hace, digamos, un país digno de su historia, ¿verdad? Así es, Tania. Realmente nosotros somos un país muy diverso, ¿no? Y que requiere que nosotros mismos nos reconozcamos, como bien dices, desde nuestros orígenes, pero solo valorando lo que somos y cuál es nuestro origen es que vamos a poder también dar lo mejor de nosotros para interrelacionarnos, para construir una cultura que nos integre finalmente de cara a este bicentenario. Como mencionabas, también es importante tomar en cuenta y desterrar esta idea de que el indígena es, por un lado, el pobrecito, ¿no? El pobrecito que es un ser que disminuimos o que la sociedad disminuye para quitarle sus derechos, ¿no? Y por otro lado también lo convierte en el obstáculo del desarrollo, ¿no? Sobre todo cuando vive en espacios o en territorios que son, que concentran el interés económico de los intereses, de diversos intereses a nivel de nuestra sociedad. Y allí entra a tallar también este concepto de la consulta previa, Tania. Sí, Silvia, es algo que yo comentaba, ¿no? Se nos ve como una población que no contribuye con la economía del país y en realidad estamos equivocados si tenemos esa lectura porque los recursos que se extraen, que se explotan, minerales, hidrocarburos, gas, y otros recursos naturales vienen de territorios indígenas y aquí el problema es que justamente son territorios empobrecidos, son territorios que están sufriendo la contaminación, la pérdida de biodiversidad, están sufriendo efectos hacia su salud, el impacto en el deterioro de la salud de los niños, de las familias por el agua contaminada, porque ya no hay peces que consumir de un río de esa condición, de esa naturaleza. Entonces, no es cierto que somos
opositores al desarrollo, mucho menos en este contexto. Yo creo que los pueblos originarios, lo que criticamos, lo que observamos y cuestionamos es esos niveles de irresponsabilidad de parte del Estado por no salvaguardar su biodiversidad, por no proteger a las personas de estos proyectos extractivos, y en donde tú ves que los recursos salen, la economía crece aparentemente y sigues manteniendo en pobreza a los pueblos que conservan, que viven en el territorio y que son parte de este país. Y yo pienso que ningún hermano indígena, andino o amazónico está en contra del desarrollo. Si tú vas a una comunidad y le dices, hermano, ¿qué quiere usted para su familia? Y esta persona va a querer lo mejor para su familia y para su pueblo, porque quiere llegar a alcanzar estas condiciones de vida tan igual como lo tienen otros peruanos. Pero claro, la respuesta no siempre es la esperada y por eso hay necesidad de seguir trabajando. El proceso de consulta previa lo tenemos vigente en nuestro país desde el año 2011. Además, hay que recordar que esto ha sido producto de este gran conflicto social que terminó en un estallido en el Baguazo el año 2009. Y el año 2009, recién para el Estado pareciera que los pueblos indígenas existíamos y que había una gran capacidad movilizadora. Lamentablemente terminó con muertes trágicas, tanto de hermanos indígenas como de policías. Pero bueno, para darnos cuenta que había un sector olvidado, invisibilizado y no escuchado, ¿verdad? La consulta previa en este momento, después de 9 años, diríamos, sigue teniendo serios cuestionamientos en relación a los mecanismos de participación efectiva, a la transparencia, así como la intención de buena fe, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende la buena fe si tú ya tienes como institución del Estado que debe sí o sí aceptar que una determinada empresa extractiva va a ingresar a tu territorio sin haber discutido derechos básicos? O sea, eso no es posible. Y lo que no existe, la gente siente, y por eso dice, hermano, no estoy de acuerdo con un proceso de consulta de este nivel, porque no se ha desarrollado desglosadamente los derechos, ni las responsabilidades, ni el bienestar de la comunidad. Y ahí cuando surgen los conflictos, o cuando la gente no siente gran satisfacción de haber participado de un proceso de consulta con irregularidades. Sin embargo, el proceso de consulta previa es una conquista, es un avance en relación a otros países de América Latina que no lo tienen normado, pero debe ser fortalecida, debe ser implementada como lo indica el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y que no hayan retrocesos y que no intenten argumentar sobre cuestiones que ni siquiera están contemplados en los marcos internacionales, pero que el Estado, en su idea de salvaguardar más bien la economía a costa de los indígenas, termina generando argumentos que yo creo que son como sacar la vuelta a la ley, ¿no? Por ejemplo, hace tal vez no más de 5 años atrás, de negarles, por ejemplo, al pueblo de Cañaris a ser sujetos de consulta, porque para el Estado los pueblos Cañaris no eran indígenas. No, pues, ¿no? O porque los Cañaris no estaban en la base de datos. Y aquí también tiene que ver con la base de datos. Una base de datos incompleta que invisibiliza y que no reconoce la existencia de pueblos originarios, por supuesto que va a ser una limitante para desarrollar procesos de consulta previa como corresponde. Entonces hay un balance ahí que hay que hacer respecto a la ley misma y su implementación. Sí, como bien dices, Tania, es un trabajo intenso que es el que hay que hacer desde el Estado y que ya nos darás, digamos, algunas orientaciones sobre cuáles son esas medidas urgentes que debería tomar. Pero antes quisiera preguntarte, desde la experiencia, tanto como activista, desde como legisladora, con organizaciones, ¿cómo consideras tú que podrían emprenderse, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde las bases, ¿no? De las mujeres, en este caso, que impulsan la agenda política de las mujeres en un ámbito urbano como el de Lima, tan diverso, ¿no? Más indígena de lo que se cree? ¿Cómo se puede hacer desde las bases para reducir estas diferencias, estas desigualdades y sobre todo estas oportunidades de discriminación que se presentan en el día a día? Sí, en primer lugar, yo saludo que las mujeres hoy por hoy tienen iniciativas de organizarse, que creo que es un primer paso importante. La organización es una columna vertebral que permite en adelante construir propuestas, encaminarlas,
planificarlas, tener una incidencia política con un impacto, con resultado ante las instituciones. Y entonces es un primer aspecto que creo que hay que saludar y hay que motivar. Yo, Silvia, desde que tal vez en mi función parlamentaria y conozco Lima, he podido tomar contacto con hermanos y hermanas de todas las regiones del país en Lima. O sea, Lima es como el resumen de todo el país, porque tienes ayacuchanos, huancaínos, piuranos, tumbesinos, puneños, de Juliaca, en todas partes, Ancash, en la parte norte de Lima, en la zona de Huaral, y esas partes aglutinan población ancashina, quechua hablante también. Entonces creo que ese nivel organizativo también tiene que permitirnos reconocer esa raíz, pero también trabajar como desde la presencia en el ámbito capitalino se puede ir transformando las políticas públicas. Creo que nos corresponde a los hijos y a los nietos de familias indígenas también acceder a derechos elementales como el de la educación, pero que reconozca la diversidad. Hablar de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, no puede ser únicamente sectorizada para zonas rurales del Ande y la Amazonía. Por supuesto que es prioridad, ¿verdad? Pero no puede estar solo centrada en esos territorios, sino ver también que en Lima hay niños, jóvenes que pueden acceder a la educación intercultural, además entendiendo que la interculturalidad es un enfoque transversal a todas las políticas públicas, pero también el derecho a aprender su idioma, aprender de la literatura andina, quechua, aprender de los conocimientos heredados de los pueblos, porque hay tanta sabiduría, Silvia, que yo creo que nuestro país no lo ve. Creo que estamos cegados en una lógica de educación de calidad, entre comillas, pero que nos distancia de nuestra propia historia. Y un país que no conoce su historia, que no valora sus raíces, pues está encaminando a un futuro también, yo diría, hasta incierto, ¿verdad? Porque no sabes cómo vas a contribuir a esta tu patria diversa. Eso por un lado, pero lo otro es también empezar a exigir como los servicios básicos con un trato digno a nuestra gente. Muchas de nuestros hermanos, de nuestras familias también que radican en Lima, son maltratados en los servicios públicos, o sea, no son tratados de igual forma como otros sectores y viven situaciones de discriminación. Eso, digamos, como cuestiones básicas, ¿verdad? Pero en adelante yo aspiro a que nuestro país esté realmente articulado entre nosotros, que entre peruanos y peruanas podamos construir esa visión colectiva de país que queremos ser, a portas a celebrar los 200 años de República y de un proceso de la independencia que no terminó necesariamente en la independencia, porque creo que hay muchas dependencias muy dañinas todavía en nuestro país, pero que sin embargo nos permite hacer la reflexión, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias, Tania, por habernos compartido, ¿no?, tus reflexiones en Agenda Ciudadana. Y bueno, no me queda más que pedirte una pequeñísima última reflexión para nuestras compañeras dirigentes de la Agenda Política de las Mujeres de Lima Metropolitana, una agrupación de dirigentes también muy diversa culturalmente hablando. Sí, mi saludo a las hermanas y las motivo a seguir trabajando unidas, organizadas. El trabajo que hacen trae frutos. Es algo que necesitamos hacerlo desde la valoración de las capacidades. Hoy las mujeres estamos demostrando que podemos transformar las realidades, que podemos lograr los objetivos. Y a mí me alegra muchísimo, Silvia, que las mujeres cada vez estemos tomando la batuta, los liderazgos, enrumbando un proyecto de cambio, ya sea en el barrio, en la comunidad, en el distrito, y de eso se trata. Así que un saludo especial a ellas, a las compañeras, y seguro vendrán mejores tiempos y oportunidades para seguir compartiendo y conocernos también. Muchísimas gracias, Tania. Ha sido un gusto. Fue con nosotros, estuvo Tania Pariona Tarqui, ex congresista de la República, y ahora le damos pase a Pilar y María desde los estudios para continuar con el programa de hoy. Informó para ustedes Silvia Uriol Gárate, para Agenda Ciudadana.
Bien, muchísimas gracias a Silvia por esta importante entrevista que le hizo a la excongresista Tania Pariona. Nosotros vamos a ir rápidamente, ya está con nosotros nuestra invitada para la siguiente entrevista, la señora Cecilia Ramírez Rivas, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, sede MUNEP, ¿no? Con quien vamos a conversar. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Cecilia? Le saluda María y Pilar. Buenos días, Cecilia. Buenos días, María. Buenos días, Cecilia. María. Buenos días, Pilar. Muchas gracias. Sí, Cecilia, te quería preguntar. No, gracias a ti por tu tiempo. Te quería preguntar, ¿qué se entiende por racismo estructural? Mira, mucha gente no entiende claramente cuando se habla de racismo estructural, y esto tiene que ver con la falta de ausencias de políticas públicas, por ejemplo, desde el Estado. Es el racismo que se da desde las estructuras del Estado, ya tanto gobierno local, regional o nacional. El hecho, por ejemplo, de que nosotros como pueblo afroperuano estamos diciendo de manera permanente que enfrentamos un racismo estructural y sistémico, nos estamos refiriendo que es desde el Estado y sus estructuras no generan acciones afirmativas y políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de un pueblo históricamente excluido como es en este caso, el pueblo afroperuano. El hecho de, por ejemplo, que no existan programas, que no se nos incluyan dentro de los programas o planes que el Estado viene desarrollando en temas de alivio a la pobreza, es un racismo estructural. Se refiere desde las estructuras del Estado. Por eso hablamos de un racismo estructural y además un racismo sistémico porque se da a nivel de todos los sectores también. Entendemos, Cecilia. Entonces, dentro de ese racismo estructural está la falta de empleo, la falta de atención en salud, que se ha visto muy agitada esta población. Coméntanos un poco cuál es la situación, cómo se han visto afectados en todos estos ámbitos, tanto en el empleo, en la salud, en fin. Mira, acá hay una diferenciación muy marcada. Al no existir programas, o sea, en definitiva, existen brechas de desigualdades entre diversos grupos étnicos, las existen. Lo otro tiene que ver y que tiene que quedar claramente es que, por ejemplo, en el tema de salud, nosotros como pueblo afroperuano demandamos una atención diferenciada en el sentido de que presentamos algunas enfermedades prevalentes y en ese sentido hacen falta protocolos de atención, trabajo de investigación que den cuenta de estas enfermedades de que ya el movimiento afroperuano hemos venido dando cuenta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía no existen estudios especializados que den cuenta de estos y que se hagan análisis profundos en cuanto a la salud. Por otro lado, también tiene que ver con esta falta de centros de atención o postas médicas en algunas comunidades afroperuanas, o una adecuada implementación en cuanto a equipos técnicos y la ausencia de personal. Esta también es una realidad y en el tema de educación viene siendo lo mismo. El porcentaje de hombres y mujeres que terminan y culminan estudios superiores es muy bajo y esto tiene que ver al racismo que se presenta y a la discriminación étnico-racial en las escuelas. El Estado todavía le hace falta generar mayores acciones afirmativas y políticas públicas que garanticen la permanencia y la culminación de niñas y niños adolescentes de las escuelas, pero además también, como tú lo dijiste, tiene que ver con el empleo, porque muchas veces se dice, hay un porcentaje pequeño de jóvenes que están saliendo de las universidades, pero sin embargo no están consiguiendo empleos dentro de las profesiones en las que ellos han estudiado, y es que enfrentamos una vez más el racismo y la discriminación. Hay estudios que ha realizado, por ejemplo, la Universidad del Pacífico, en donde da cuenta y se evidencia efectivamente cuando se presenta un currículum con las fotos y el mismo perfil, la misma profesión, el mismo nivel académico, es difícil que cuando presentan la foto de una persona afroperuana que efectivamente pueda conseguir el empleo. Entonces, otra vez chocamos con el racismo y la discriminación y esos estereotipos que se creen que los afroperuanos se nos encasillan en ciertas labores y que solo en esas labores podemos desempeñarnos o podemos desarrollarnos. Sin embargo, consideramos que hay que trabajar más profundamente para cerrar
y acortar estas brechas de desigualdades que enfrentamos. Cualquiera diría que sí, la educación es igual para todos, pero en definitiva no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, eso marca la diferencia. Es muy importante, Cecilia, tu participación, porque nos queda más claro que se entiende por este racismo estructural y entre otras situaciones que aqueja al Perú para los afroperuanos, ¿no? Entonces, yo creo que también en otra oportunidad vamos a tener para que nos puedas contar más de esto, cómo se va avanzando, qué situaciones buenas tiene para CDMUNEP, ¿no? Y bueno, para la discriminación. Bueno, Cecilia, agradecerte por este tiempo muy importante de la Agenda Ciudadana, María, y yo te agradecemos y esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto haber estado en Agenda Ciudadana y con gusto en otra oportunidad podemos seguir charlando más ampliamente y es un trabajo conjunto del movimiento afroperuano y de toda la incidencia que de manera conjunta venimos desarrollando y sí creemos de que el Estado tiene una deuda histórica con el pueblo afroperuano y creo que Camino al Bicentenario es un reto que el Estado peruano tiene que afrontar y tiene que asumir para resolver los problemas que se han agudizado en el marco de la pandemia también, ¿no? Estas brechas se han profundizado y las condiciones en las que se nos ha colocado están siendo más profundas y los obstáculos más grandes. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias entonces Cecilia. A la señora Cecilia Ramírez Rivas, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, CDMUNEP, con quien hemos conversado muy brevemente y en otra oportunidad esperemos tener mucho más tiempo para poder en detalle, ¿no? Ampliar toda la información. Muchísimas gracias entonces, Pilar. Muchísimas gracias. Nos despedimos, ¿no? Sí, nos vemos el día de mañana de 10 a 11 y con más entrevistas, más reportajes y con lo mejor que tiene el programa Agenda Ciudadana para poder valorarnos también como mujer y basta el racismo, María, ¿no? Entonces, hasta el día de mañana de 10 a 11 de la mañana. Chao, chao. Chao, chao. En Estéreo Villa, esta es la hora.